¿Cómo está? Bueno, nos toca trabajar. Vamos a ver si podemos ir avanzando de a dos. Yo sé que a ustedes les cuesta, pero me pueden preguntar por el WhatsApp. Y en todo caso yo le hago videitos cortitos y les explico desde ahí. Información a partir de la gráfica de una función, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes lo van a ver acá y no solamente acá, lo van a tener que explicar. Dominio y rango, dominio e imagen, funciones crecientes y decrecientes, valores máximos, mínimos, locales de una función, ¿sí? El dominio y el rango, lo importante que ustedes tienen, bueno, ahí tienen interpretación de gráficos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la función, cuando t es 1? Ahí miramos qué pasa cuando t es 3, observamos, ¿sí? Acá vemos que la función crece, luego decrece y así sucesivamente. Acá es como que hay un punto de inflexión, cambia la forma. Muchas cosas tenemos para analizar de una función, ¿sí? El dominio de rango, como les dice acá, que les queden claro porque siempre se confunden los alumnos y nosotros también, a veces puede pasar, ustedes que están aprendiendo. Dominio se mira los valores que están sobre el eje X, ¿sí? Desde dónde hasta dónde o de qué valores puede tomar la función. Y rango es lo que sale. Y se observa siempre en el eje Y, porque por ahí confunden. Eje X para el dominio, eje Y para el rango o lo que más conocemos como imagen de una función, ¿sí? Bien. Por ejemplo, hallar el dominio y rango a partir de la gráfica. Use la calculadora graficadora, yo ya les dije, después les voy a mandar algún para trabajar en Cojero y ahora voy a ver si lo resuelvo y les muestro. Acá está bien clarito, hay funciones que no está tan claro, pero en este caso yo tengo que analizar el dominio y el rango de la función. Vemos que esta función va desde -2 hasta el 2 para el dominio. Como los puntitos están cerrados, eso va con corchete, ¿sí? Y desde el 0 hasta el 2 para la imagen. Como los puntitos están cerrados acá y acá veo que pasa por el valor 2, también pertenece al rango o a lo que sería la imagen de la función. Funciones crecientes y decrecientes. Obviamente a la vista uno se da cuenta que acá la función crece, acá es como que tiene un punto de inflexión, se llama, decrece y después vuelve a crecer. Pero cuando yo analizo el intervalo, tengo que mirar sobre el eje X, no digo acá crece, acá decrece, no, sobre el eje X. Desde A hasta B la función es creciente, de B hasta C la función decrece, de C hasta D la función es creciente otra vez. Analíticamente, digamos, o más de otra forma, más que por el gráfico, yo voy a tomar dos valores en X. Si la función, o sea, si ese valor en X, 1, es menor que el valor que toma la función en X2, yo puedo decir que la función es creciente. Eso es lo que significa esto. Si en cambio para x1 la función vale tanto y para x2 la función vale menos, veo que la función es decreciente, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo de los intervalos, ¿sí? Yo puedo decir que desde 0 a 20, que habla de la edad, la persona aumentó de peso. De 20 a 35 se mantuvo constante, de 35 a 40, 40. Otra vez volvió a aumentar de peso, de 40 a 50 hubo una disminución y después a partir de ahí estuvo constante. Es un poco análisis de gráficos, ¿sí? Bueno, para esto sería más fácil graficarlo, ahora en todo caso lo voy a hacer yo para que lo vean. Ahí está, ¿sí? Bueno, ¿está? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Desde menos infinito, porque acá yo no tengo un punto, hasta ese valor, que ojo que acá en este eje va de 0,5 en 0,5 y acá va de 10 en 10, ¿sí? Entonces acá sería desde menos infinito hasta el -1, la función es creciente. Luego, desde 0 hasta 2, hasta 2, otra vez es creciente. Y en cambio es decreciente desde -1 hasta 0 y desde 2 hasta el más infinito, ¿sí? Acá vean que tenemos diferentes escalas y eso también es posible de realizar y hay que tener en cuenta.
Haya los intervalos donde la función crece y decrece, diferentes imágenes, ¿sí? De funciones. Valores máximos y mínimos locales. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes, las funciones pueden tomar diferentes valores, ¿sí? Y como les dice ahí, el valor de una función f de a es un valor máximo local si f de a es mayor a f de x cuando x es cercana a a. Esto significa que f de a es mayor o igual que f de x para todo x en algún intervalo abierto que contenga a, ¿sí? Valor mínimo local. Bueno, acá los vamos viendo, ¿sí? F de a es un valor máximo local, como les decía, de f si f de a es mayor que f de x cuando x es cercano a a, ¿sí? Yo tengo que ir buscando diferentes valores y voy viendo si acá es mayor que acá, por ejemplo, entonces acá tenemos un máximo local. Bien, es más fácil obviamente de analizar eso gráficamente. ¿Sí? Y ahí tienen, por ejemplo, acá tienen el valor de A y el valor de B. Si yo busco un valor acá, me va a dar más chico que el valor F en A. Entonces F de A es un máximo local. Si yo busco un valor acá, me va a dar más chico que en F de A. ¿Sí? O sea, un valor antes, un valor después, veo que en F de A es más grande, este sería el máximo local. Y lo mismo ocurriría con el valor de B. ¿Sí? Como les dice ahí, observe que f de a es mayor igual que f de x para todos los números x cercanos a a. Si yo busco un número anterior a a y busco un número posterior a a, la función vale más en a que para esos dos valores. Y lo mismo acá. Si yo busco un valor anterior en b, la función vale más. Si busco un valor posterior en b, la función vale más. Entonces quiere decir que b es un mínimo local. A medida que me acerco a ese determinado punto, la función vale más o vale menos que ese determinado punto, entonces eso lo hace máximo o mínimo local. Y ahí tienen varios ejemplos, no creo que sea tan difícil de comprender, ¿sí? Tienen alguna situación problemática y acá tienen las actividades que yo les voy a ir diciendo y ustedes en todo caso me preguntan, les voy a indicar luego cuáles tienen que hacer. Lo otro que sigue acá, yo sigo con el libro. Este libro es hermoso. Yo sé que ustedes por ahí no lo quieren, pero bueno. Es rapidez de cambio promedio de una función. ¿Qué vendría a decir? Es como que la pendiente de la función, ¿sí? Las funciones lineales tienen rapidez de cambio promedio constante, en cambio en otras funciones ya no es tan así, ¿sí? Fíjense acá en el ejemplo. Todos estamos familiarizados, dice, con el concepto de rapidez. Si una persona viaja en auto a una distancia de 120 millas, nosotros hablamos acá de kilómetros, en 2 horas, entonces el promedio de rapidez o rapidez de viaje es de 120 sobre 2, 60 millas. No es lo mismo kilómetros, pero pongámosle para nosotros kilómetros por hora. Dice, ahora supongamos que usted hace un viaje en auto y registra la distancia recorrida a cada pocos minutos. La distancia S que ha recorrido es una función del tiempo t, ¿sí? Y como está acá les explica, la gráfica muestra que la persona ha recorrido en total de 50 millas después de 1 hora, 75 millas después de 2 horas, 140 millas después de 3 horas y así sucesivamente. Para hallar su promedio de rapidez entre cualesquiera dos puntos de viaje, dividimos la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Como ahí les muestra, es como que yo no miro solamente acá y digo, hizo 100 kilómetros en 3 horas. No, va midiendo cada tanto, ¿sí? Entonces le dice, calculamos su velocidad promedio para la 1 pm y las 4 pm. El tiempo transcurrido es 4 menos 1, 3 horas. Para hallar la distancia recorrida, restamos la distancia de la 1 pm a la distancia de las 4 pm. ¿Sí? Es como sacar dos, sí, es como la pendiente de una recta, pero ahora van a ser por ahí distintos los valores, ¿sí? Al mayor le restan al menor y al más. Bien, y ahí tienen el promedio de rapidez para ese problema, ¿sí? Y ahí tienen en general rapidez de cambio promedio de la función y igual a fx entre x igual a y x igual a b, es sacar cuánto vale la función en b
menos cuánto vale la función en A y restar esos dos puntos B y A y les da la rapidez de cambio promedio. La rapidez de cambio promedio es la pendiente de la recta secante entre x igual a y x igual a b en la gráfica f. Esto es la recta que pasa por a y f en a y b f en b. ¿Está? En definitiva es como la pendiente de una recta. Y ahí les muestra hacer algunos ejemplos. No creo que sea esto tan complejo, vuelvo a decirles, si no lo entendieron, me preguntan. ¿Sí? Tienen para funciones cuadráticas, pero nada más que calcular el valor, ¿ve? Resta lo que vale la función en esos dos puntos. Nada más que eso. Bueno, acá cuando la función es creciente, la rapidez de cambio va a ser positiva y cuando la función va a ser decreciente, la rapidez de cambio va a ser negativa, ¿sí? Es lo mismo que la pendiente de una recta. Y ahí tienen varios ejemplos como para realizar, para observar. Yo no me quiero extender mucho, por ahí algunos tienen más internet que otros. Algunos por ahí miran todo, me cuentan que miran, que buscan videos exteriores. Traten de leer estas partes de los apuntes, si no entienden me preguntan, o le hago un mensajecito corto por el WhatsApp o le hago otro videito, ¿sí? No creo que sea tan complejo tanto, ¿sí? Después vamos a ver transformaciones de funciones y lo demás la semana que viene.